especializado en temas de delincuencia organizada y seguridad nacional. Mi querido Ricardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves este panorama? ¿Cuánto territorio hemos perdido a manos de la delincuencia organizada? Mira, en los últimos 20 años, o 24 años, sí, de Fox a la fecha, estamos hablando de por lo menos el 90% del territorio. Es decir, no veo un solo trozo del país que no tenga tensión por el tema de la violencia. De tal suerte que, bueno, pues hay que cuestionarse, por lo menos la gente del gobierno, las cámaras de diputados, senadores, donde hay muchos representantes del crimen, por cierto, deben replantearse qué está pasando en el país en función de seguridad. Creo que este problema no es de ahora, también hay que aclarar. Es un problema que viene de muchos años atrás y se agudizó con Fox y en la etapa de Calderón. Así es, no es nada nuevo. En realidad, los grupos criminales siempre han operado y logran operar precisamente al amparo de alguna autoridad, sea municipal, sea estatal, sea federal. Pero aquí vemos, Ricardo, algo que es muy interesante, que esta penetración que tienen los grupos del crimen organizado se ha hecho no solamente con la complacencia de la autoridad, sino por su misma ineficiencia o su pésima estrategia, ¿no?, para combatir la criminalidad. ¿Cómo lo ves? Es que la ineficacia yo la pongo en un signo de interrogación. La ineficacia se llama complicidad. Es decir, desde mi punto de vista, digamos, el nervio central funcional del crimen organizado están en la política, están los Monreales, están en los Adán Augusto, en los Haces, están en mucho de la estructura de poder político. De ahí parte todo lo que vemos detrás de la cortina, pues es los Menchos, el Chapo, el Mayo, los Chapitos, pero hay una estructura que sostiene todo eso y que le ha dado cohesión al crimen organizado y que honestamente se llama la narcopolítica. Yo lo he señalado muchas veces, pero desde el presidente López Obrador todo eso se ha dicho, y antes. ¿Por qué no le quieren meter la mano a los empresarios ligados al lavado de dinero, a los hombres que están vinculados al poder, que favorecen, por ejemplo, que lleguen helicópteros de dudosa procedencia al Congreso, entre otras cosas? Todo eso, bueno, pues sabemos las historias de los políticos. Ahí está un libro, perdón, pero esto no es publicidad, o espero que no se tome así. Los narcopolíticos. Siempre en México o en cualquier otra parte del mundo no hay mafia sin que haya un soporte del poder político. Sin lugar a dudas, Ricardo, en esa parte es más que innegable, ¿no? Pero tenemos casos como, por ejemplo, el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo. Tenemos casos como en Michoacán, donde los grupos criminales deciden a qué hora se corta el limón y a dónde se vende y cómo se distribuye, claro. O secuestros orquestados por los propios criminales en complicidad con personas funcionarias públicas, y de repente vemos los grandes escándalos como esos que tú mencionas, ¿no?, de este helicóptero con matrícula estadounidense, dicho sea de paso, ¿no?, que utilizan diputados federales. Y por el otro lado, esta presunción de decir estamos enviando más elementos y ya tenemos tanto despliegue, ya hay más de 230,000 elementos federales en el país, pero siguen sin tener la estrategia clara y sobre todo, Ricardo, pues no recuperan ese territorio donde las poblaciones tienen que huir o
pues aceptar esa Pax Narca, como le llaman? Mira, el gobierno mexicano tiene una gran tarea en función de combate al crimen, que López Obrador, honestamente, pues no hizo nada. Esa jalada, porque no la puedo calificar de otra cosa más que abrazos y no balazos, pues honestamente fue porque López Obrador llegó al poder con el apoyo del crimen organizado. Y entonces pues les dio pues, manga ancha a todos. Bueno, Ahora Herrera un... Dime. No. No, es que te iba a decir, mira, hay un dato muy interesante, porque evidentemente sabemos del fracaso que fue la estrategia de Felipe Calderón en el combate al crimen organizado y este terrible desacierto de haber sacado a las Fuerzas Armadas a las calles. Pero si revisamos, por ejemplo, hay una investigación que hizo el Instituto de Estudios Internacionales para la Seguridad de Estocolmo, el CIPRI, donde muestra el gasto militar de todos los países, ¿no? Y revela el incremento progresivo del gasto militar del gobierno mexicano, que se superó por mucho en los últimos 6 años a lo que habían gastado los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón juntos, ¿no? Esa es otra contradicción, Ricardo, que de repente decimos no se militariza el país, pero el gasto militar ahí está y de todos modos pues los narcos siguen controlando el territorio. La gran pregunta, yo diría, es a dónde se fue ese gasto militar. López Obrador le llenó las bolsas a los militares, pero no resolvieron el problema central, que es la seguridad del país, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente lo sometieron. Pues ve tú a saber qué pasó. El asunto es más probable que lo hayan sometido. Esa historia en algún momento se va a contar. Y López Obrador, así como quiso pasar a la historia como un presidente impoluto, pues pasará a la historia como un presidente verdaderamente traidor del país, porque, pues bueno, dejó una deuda, se la heredó a Claudia, pero bueno, ahí Claudia lleva la agenda, pienso, muy marcada por otros elementos que parecen no ser propios solo de ella. Parecen venir de líneas distintas a las que ella está decidiendo, pero yo pienso que Claudia, si tiene ovarios, que yo creo que sí, y bastante bien puestos, se va a desmarcar de López Obrador en los 3 años primeros. Y ella va a ser independiente, todo. Pero tiene que cortar con eso. Pues ya veremos, como dice el clásico. Yo considero que Claudia es una mujer muy inteligente, aunque no se le considere así. Y ella es una mujer, tiene... la política es la perversidad. Y esa la tiene López Obrador y la tiene vía Adán Augusto y la tiene vía Monreal en la Cámara, ¿no? Esa es la perversidad política, ¿sí? Pues vamos a ver qué sucede, mi querido Ricardo, y pues como siempre te agradezco estos minutos para Mega Noticias y para poder platicar sobre estos temas, y ya estaremos conversando más adelante. Gracias, Ricardo, buenas noches. Un abrazo. Igualmente para ti. Y bueno, pues hablando de otros temas.